Hola, buenos días. Espero que hayáis pasado un buen fin de semana. Y vamos a continuar con el análisis del anuncio de Chanel que empezamos el otro día, Chanel número 5, que empezamos el viernes pasado. Si recordáis, habíamos repasado ya algunos aspectos como el vestuario, el maquillaje y estábamos centrados en el espacio. Si recordáis, decíamos que la actriz, la protagonista, el personaje principal, ¿no? Esa especie de Caperucita moderna, cruzaba por una especie de pasarela, medio camino entre una pasarela de un desfile de moda y lo que sería el puente levadizo de un castillo. Se inserta en ese castillo, que además está custodiado como una caja fuerte, símbolo de que lo que va a coger ahí está fuertemente custodiado. Y veíamos una imagen muy claustrofóbica, pero a su vez espejo de elegancia y de glamour en esa cámara acorazada que tenía unos techos y unas columnas muy bajas, ¿no? Y además, pues bueno, todo ese contexto que marca el frasco de perfume, pues son valores añadidos que convierten a ese frasco en un verdadero tesoro, ¿no? Bueno, tenemos que lo habíamos dejado cuando la protagonista roba el perfume y cuando la protagonista, perdón, coge el perfume, la habitación va a cambiar de aspecto. Es probablemente un indicio de que también ha cambiado, y ya lo veremos posteriormente, el tiempo y el espacio. Los techos van a convertirse en algo mucho más alto, menos claustrofóbicos, menos cerrados, y las paredes van a aparecer adornadas con barras doradas horizontales y la habitación aparece sostenida con unas grandes columnas, un arco medio punto, e incluso aparecen unas esfinges parecidas a la de los lobos. La profundidad de campo va a ser ya mucho mayor. Y vemos a la actriz que abre una gran puerta para escapar, que es cuando se pone la caperuza, y al fondo vamos a observar la Torre Eiffel. Este monumento va a quedar enmarcado perfectamente para la altura de la puerta y actúa de manera que nosotros podemos reconocer que la protagonista está en París, que hasta el momento no lo podíamos saber. Ciudad que evidentemente, como todo el mundo sabe, pues es un símbolo de la elegancia y el glamour, y que además es una ciudad que se asocia inevitablemente a Chanel. Por lo tanto, este plano tiene una función que se llama metonímica. La metonimia es un recurso que se utiliza para mostrar la parte por el todo. Por ejemplo, cuando llamamos espada al torero, o cuando decimos quiero una copa, ¿no? En lugar de decir que quiero una copa de, yo qué sé, de licor, ¿no? Pues ahí se utiliza una metonimia, porque utilizamos una parte, que sería la copa, por el todo, ¿no? Una copa de licor. Bueno, a continuación vamos a pasar a hablar del tiempo. El tiempo que está anunciado lo podemos analizar desde dos puntos de vista. Por una parte tenemos ese tiempo externo, que es el tiempo del espectador, que es un tiempo necesariamente breve, ya que los anuncios publicitarios pues suelen ser suelen tener una corta duración, ¿no? El spot, el anuncio dura exactamente 47 segundos, y de ellos 42 están dedicadas a la historia del robo del perfume, y solamente los 5 últimos se van a corresponder con una imagen del perfume y una voz en off que cita el nombre de ese perfume, ¿no? Chanel, el número 5. El tiempo interno, sin embargo, el que se desarrolla la historia, pues va a ser mucho más complejo. Y además se producen algunas elipsis que va a producir una simetría entre los tiempos, es decir, una discordancia entre los tiempos. Y al espectador le va a corresponder rellenar estos huecos temporales a través de sus propias interpretaciones. Algunas de estas elipsis son sencillas. Una elipsis, por si no lo sabéis, es cuando se produce un hueco en el tiempo. Un hueco en el tiempo que tiene que ser rellenado, ¿no? Es decir, sucede algo que no se nos es contado. Y como decía, algunas de estas elipsis son sencillas, ya que únicamente van a señalar el desplazamiento de la actriz a lo largo del camino que va recorriendo. Por ejemplo, cuando va caminando por la pasarela, se producen 3 cambios de planos, en los cuales se producen sutiles avances espaciales de la protagonista, que consigue para conseguir un mayor dinamismo en el ritmo del anuncio. Sin embargo, cuando la protagonista guarda el perfume en la cesta, se produce una elipsis mayor. Somos conscientes de esta elipsis porque el espacio ha cambiado, como decíamos antes. Ya no está en esa cámara acorazada en la que se encontraba con anterioridad, sino en una sala mucho más amplia que simboliza además la liberación de la protagonista. Es decir, la protagonista ya no está encerrada, sino que de repente está en un espacio mucho más amplio, y ese espacio también es un espacio de libertad. Y de hecho al final va a ir hacia esa libertad, ¿no? Hacia el exterior. Hay otra dimensión temporal
que va a estar cargada de un fuerte simbolismo y que está relacionada con el juego que señalamos anteriormente al hablar del vestuario y del maquillaje. Si tuviéramos que decidir en qué época se desarrolla la acción, nos íbamos a encontrar con un grave problema, ya que se van a recoger motivos propios de diferentes tiempos. Por una parte, tenemos elementos propios de los cuentos de hadas, por ejemplo, la misma Caperucita, el lobo, el castillo con su puente levadizo, que nos indica que estaríamos en un tiempo imaginario que vendría a coincidir con ese otro tiempo imaginario indefinido en el que se desarrollan los cuentos infantiles. Porque claro, ¿en qué época se desarrolla Hansel y Gretel o en qué época se desarrolla Caperucita Roja? Bueno, pues un tiempo indefinido que evidentemente identificamos con un pasado inexistente, ¿no? Sin embargo, esos elementos se unen a otros como la iluminación artificial, el pintalabios, las telas empleadas, que son de nuestra época. Pero además, la ambientación, con sus grandes espacios iniciales y finales y con un exceso de geometría, nos ofrece, como habíamos dicho al principio en el videotutorial anterior, una imagen futurista. Esto contribuye también al modo en que Caperucita entra en la sala acorazada, presionando el botón de una caja fuerte, ¿no? Cosa que no sucedería en la vida del encuentro de Caperucita. Por lo tanto, van a confluir en el anuncio distintos tiempos indeterminados que son manipulados para crear una ambientación fantástica, ¿no? Con mezcla de elementos del pasado remoto y mezcla de elementos del futuro. Esto, por ejemplo, se puede ver también en una película, bueno, en muchas películas, ¿no? La ciencia ficción suele jugar con eso, con la mezcla de elementos muy arcaicos y la mezcla de elementos futuros. Por ejemplo, una película como Star Wars, el personaje de Darth Vader, que evidentemente pertenece a un futuro, ¿no? Toma su máscara, está basada en la máscara de los antiguos samuráis japoneses. Bien, vamos a seguir analizando la música. La música es otro de los elementos importantes que van a aparecer en este anuncio y no es un elemento visual, pero acompaña la imagen y se convierte en un elemento central para interpretar el anuncio. El universo dramático de los ruidos tiene una función dramática y expresiva y eso sucede tanto en los anuncios publicitarios como en el cine, ¿no? La música es uno de los elementos que da dramatismo a la escena. La música que se ha elegido en este anuncio pertenece a la banda sonora del film Eduardo Manos Tijeras y fue compuesta por Danny Elfman. Por una parte, la composición musical nos introduce, por las propias características de esa música, en una ambientación de cuento de hadas. Pero además, el espectador que sea capaz de reconocer la melodía será capaz de establecer también una relación con la película. Eduardo Manos Tijeras, que es una película preciosa que yo os recomiendo, está concebida como un cuento de hadas en que la protagonista, ya anciana, le cuenta a su nieta cómo conoció la nieve, y la nieve aparecerá también al final de este anuncio, cuando la actriz abra las puertas para escapar. Además, el ritmo de la música acompaña el ritmo de la estructura interna del relato. Los primeros acordes sirven de introducción y coincidiría con el planteamiento. Cuando la actriz entra en la cámara, acorazada, momento en el que se produce la complicación del acto narrativo, la música alcanza su mayor intensidad y en el momento del desenlace el ritmo musical se debilita hasta apagarse y en ese momento una voz en off nos informa de la marca del perfume. Hemos además de tener en cuenta que el anuncio, como ya os he dicho, es de 1995 y Eduardo Manos Tijeras es una película rodada, no recuerdo ahora mismo en qué año, pero pocos años antes, puede ser del 92 o del 93, ahora es de 1990, sí, lo acabo de mirar, de 1990. Bueno, vamos a pasar al color, que es otro elemento fundamental. En el anuncio se van a mezclar una serie de colores y tonalidades diferentes que adquieren un valor simbólico. Por una parte hay una predominancia de colores cálidos como son el rojo, el naranja, el amarillo, que están muy saturados, muy vivos, muy iluminados. Pero por otra parte también tenemos una gama de colores fríos como el negro, el gris y el azul, y que aparecen bajo una iluminación muy débil. Al inicio, cuando la actriz camina por la pasarela, van a dominar esos colores fríos que contrastan fuertemente con el vestido rojo de la protagonista. En la cámara acorazada, en cambio, van a dominar los colores dorados, que es la gama propia del color del perfume y que se asocia a valores como la elegancia, el glamour o la riqueza. En cambio, el lobo aparece oculto tras azules oscuros y negros, con una presencia turbadora que trata de evitar el robo del perfume. Esta presencia aparece bajo una débil iluminación que apenas deja entrever la silueta del animal, del que aún no podríamos afirmar si es un perro o un lobo exactamente qué es. Las diferentes gamas de colores se asocian por tanto a diferentes personajes,
cuando el lobo penetra en el espacio de la protagonista, va a resultar iluminado por esos colores cálidos, aunque sin la misma intensidad. El lobo ha sido dominado y la presencia es menos turbadora que cuando estaba en la oscuridad, que era mucho más amenazante. Dentro de este apartado también podemos incluir el simbolismo del color rojo, muy importante en este anuncio. El rojo se suele identificar con el sexo, con el poder, con el lujo, con la sangre y con la violencia. El negro se identifica con la muerte y también con la gama más alta del lujo. El azul representa ligereza, frialdad, seguridad y masculinidad. De ahí que el lobo aparezca bajo esos colores. De todos estos valores simbólicos, nuestro personaje estará dotado de algunos, como el sexo, el poder y el lujo. De ahí que se utilicen estos colores. Bien, vamos a continuación con los planos del anuncio. En el anuncio va a predominar dos tipos de planos. Por una parte, los planos generales, que son mucho más amplios, son aquellos que enfocan una gran cantidad de cosas, y por otra parte, los primeros planos. Los primeros planos son aquellos que enfocan a partes determinadas del cuerpo, ¿no? Como por ejemplo la cara, la mano. Los planos generales van a servir para ubicarnos, para situarnos especialmente en el lugar en el que se desarrolla la acción. Y los primeros planos lo que se van a utilizar es para presentarnos a los personajes, para individualizarlos y para informarnos sobre sus reacciones o sobre sus emociones. En el spot, en este anuncio, ya los he contado, y se suceden exactamente 27 planos en total. Los cambios de planos acompañados de la música van a dar un ritmo al anuncio y se suceden además planos paralelos, esto es, planos en que la cámara se sitúa alternativamente de espaldas y de frente a la protagonista. Tanto al principio como al final del anuncio observamos sendos picados, es decir, cuando la cámara va de arriba hacia abajo, siendo el último de ellos un plano cenital, es decir, justo de la cabeza. Y sirve para destacar la amplitud del espacio, comparándola con la estrechez claustrofóbica o muy cerrada de otros planos anteriores. Tras esta combinación de planos vamos a observar una cierta simetría, por ejemplo, al plano picado del inicio, de arriba abajo y el final, imprimen un ritmo muy vivo al anuncio. Vamos a continuar con la estructura narrativa. Podemos analizar la estructura interna narrativa acudiendo a la clásica división que ya os puse anteriormente de la estructura del planteamiento, el nudo y el desenlace. El planteamiento se correspondería con los primeros 5 segundos del anuncio, en el que se nos presenta el personaje principal y se ve cómo accede a la caja fuerte. En la segunda parte, que sería el nudo, se nos narra el robo del perfume y el enfrentamiento de la protagonista con el lobo. Estaría, por tanto, dividida en dos partes, el robo y la persecución. Y la tercera parte, el desenlace, se corresponde con la domesticación del lobo. La actriz, después de echarse la bota de Chanel número 5, domestica al lobo al imponerle silencio y después escapa. El fragmento final será el epílogo, que coincide con el eslogan. Como dijimos anteriormente, en esta estructura narrativa podemos apreciar un proceso de transformación de protagonista. La joven entra sigilosa en la cámara para entrar el perfume. Las gotas de Chanel van a servir como una especie de elixir mágico tan querido en los cuentos de hadas, en los cuentos infantiles, es propio de la literatura fantástica, y se va a transformar en una joven capaz de enfrentarse con el lobo. Vemos aquí a qué público se dirige este perfume de Chanel, ¿no? Este anuncio de Chanel.